Hola chicos y chicas, entonces estamos acá. Les estoy haciendo este video para mostrarles un ejemplo de cómo deberíamos calcular la carga neta y por ende el punto isoeléctrico de un péptido, ya no de un aminoácido como lo habíamos hecho, sino que de un péptido. Para mostrarles esto, lo primero que quiero enseñarles es que en el caso de cuando uno calcula, ¿cierto? Cargas netas en una proteína, tiene que tomar en cuenta que los aminoácidos están enlazados, ¿ya? Los aminoácidos están enlazados. ¿Qué quiere decir eso? De que los grupos carboxilo y amino de los aminoácidos en realidad se pierden, ¿cierto? Por, por este grupo, eh, por este enlace peptídico, ¿cierto? Nosotros vamos a perder estos grupos. No están para ser ionizados en el péptido. Sin embargo, sí lo están, como lo podemos ver acá, ¿cierto? En el grupo amino, que va a estar cargado positivamente. Y vamos a tener también el grupo carboxilo, ¿cierto? Me quedo muy oscuro. El grupo, ¿cierto? Carboxilo que está acá. Entonces los únicos grupos amino y carboxilo que van a ser ionizados, ¿cierto? Van a ser los de los extremos. Eso es lo primero, ¿ya? Y que todos los otros grupos, ¿cierto? Que pertenecen a las cadenas radicales van a ser claramente ionizados y son los que le van a dar en el fondo, dependiendo del pH, la carga a este péptido. Entonces, primer cierto paso, al igual que cuando lo hicimos con aminoácidos aislados, ¿cierto? El primer paso es eh, calcular, ¿cierto? O tener una lista, una tablita de los puntos isolados. Entonces, como le comentaba, el primer paso es hacernos una lista de los pK, ¿cierto? Para cada aminoácido. Sabemos que, como hemos trabajado tanto con esto, ¿cierto? Sabemos ya casi de memoria cuáles son los pK para los alfa amino y los alfa carboxilos, ¿cierto? Es 2, alrededor de 2 y alrededor de 9. Pero nos falta en el fondo completar la información sobre los aminoácidos que están formando este péptido. Y para eso yo les puse esta tabla donde podemos en el fondo extraer esa información. Aquí, por ejemplo, para mayor simplicidad, yo los voy a escribir, ¿cierto? Hay algunos aminoácidos que claramente tienen una cadena lateral que no va a reaccionar, como por ejemplo la serina, la metionina, ¿cierto? La glicina pequeña, la prolina o la valina. Pero los otros, claramente, que tenemos aquí, que ya tenemos marcados con su pK. Entonces este es el segundo paso, identificar cuáles son los valores de pK de cada aminoácido en el péptido. Ahora, una vez que tenemos eso, ¿cierto? Lo que tenemos que hacer, que tenemos esta información, lo más práctico y que yo recomiendo es que se haga una lista, ¿cierto? Listemos los pK, los ordenemos de menor a mayor. De esa manera nosotros podemos empezar, ¿cierto?, a calcular cuál va a ser la carga neta, por ejemplo, a pH, como se ve acá, 1. Entonces tenemos este péptido, tenemos todos los pK, ¿cierto? Los tenemos ordenados. A pH 1 no tenemos disociación de absolutamente nada, todo está protonado. Y si está todo protonado, las cargas van a ser las siguientes. Vamos a tener el alfa amino, ¿cierto?, de la serina protonado. Vamos a tener la histidina, ¿cierto?, que se protona a 6, positiva. Vamos a tener la arginina, ¿cierto?, que se desprotona a 12, ¿cierto?, con una carga positiva. Vamos a tener esta lisina también, con un pK de 10, alrededor de 11, también positiva.
¿cierto? Y los carboxilos todavía no se han desprotonado, entonces como no se han desprotonado no tenemos ninguna carga negativa. En total, hasta ahora, por lo que pudimos contar, tenemos 4 cargas positivas. Entonces, el valor de cargas a pH 1 es 4 más. ¿Qué pasa si ahora subimos, cierto, a pH 5? O sea, estamos acá, ¿cierto? Estamos a pH 5. A pH 5, ¿cierto? Tenemos dos grupos que se van a desprotonar. Se va a deprotonar, ¿cierto? El carboxilo, el alfa carboxilo de la valina, y se va a deprotonar el carboxilo, ¿cierto? Del ácido glutámico, el carboxilo radical del ácido glutámico. Y esto nos va a entregar 2 cargas negativas. Todo lo demás, las 4 cargas positivas que teníamos anteriormente, ¿cierto? Van a seguir, van a conservarse. Y si calculamos la carga neta de esto, que son 4 cargas positivas que anteriormente ya las teníamos, más estas 2 cargas negativas que aparecen, ¿cierto? Producto de la deprotonación de estos grupos carboxilos, tenemos que la carga neta de nuestro péptido a pH 5 es igual a 2, a más 2. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, nos vamos a un pH básico? Pensemos en un pH igual a 11, ¿cierto? A este pH tenemos bastantes grupos, ¿cierto? Adicionales a los que ya habíamos visto anteriormente, que son estos dos. Tenemos 4 grupos, ¿cierto? Que se van a deprotonar. Que en este caso, el único grupo que todavía no se va a deprotonar va a ser, ¿cierto? El radical de la arginina. Ese va a quedar con su carga positiva que tenía desde siempre. Y la tenemos conservada acá. ¿Qué otra cosa cuáles otros se deprotonan? ¿Cierto? Se va a deprotonar la histidina, que nosotros sabemos que se protona a pH fisiológico. Se va a deprotonar, el glutámico ya estaba, ¿cierto? Se va a deprotonar la tirosina y va a quedar con una carga negativa, ¿cierto? Que está adicional acá. Se deprotona, ¿cierto? La histidina, como ya lo vimos, pero en este caso queda con una carga neutra, ¿cierto? No tiene carga, entonces en ese caso no tenemos que contar ningún tipo de carga positiva o negativa con respecto al aporte de la histidina. Y también, ¿cierto? Se va a deprotonar la lisina que queda neutra. Si calculamos entonces las cargas, ¿cierto? Que tiene la carga neta que tiene este péptido a este pH que es 11, si sumamos y restamos tenemos 3 cargas, ¿cierto? Negativas, que son estas que están acá, más una positiva que la teníamos, ¿cierto? De antes, que es la arginina, que todavía no se ha deprotonado. En ese caso, nuestra carga neta va a ser de menos 2. ¿Qué quiere decir? Que a pH 11 nosotros vamos a tener una carga de menos 2. A pH 1, ¿cierto? Teníamos más 4. Y a pH 5, ¿cierto? Teníamos una carga de más 2. Entonces, nosotros en realidad perdimos, o sea, saltamos y el pH era súper alto, entonces nos saltamos la forma suiteriónica que nos permite en el fondo, ¿cierto? Construir o calcular, perdón, el punto isoeléctrico. Entonces bajemos un poco el pH. Pensemos que si bajamos, por ejemplo, a 10, ¿cierto? Acá vamos a tener tanto estos dos pKs de acá, ¿cierto? Tanto el pK de la lisina como el de la tirosina que van a ser en el fondo aminoácidos que no se van a deprotonar todavía y que nos podrían en el fondo ayudar a llegar a la forma sutil. Entonces a pH 10, ¿cierto? Que estamos acá, veamos qué es lo que pasa. En este caso solo tenemos el carboxilo de la valina, el del glutámico, ¿cierto? Que están negativos. Tenemos positiva la arginina, tenemos positivo, ¿cierto? La lisina. Tenemos neutro la tirosina y seguimos, ¿cierto?
conservando la histidina que se deprotonó, ¿cierto? Entonces, si calculamos ahora la carga neta, pensando en que, ¿cierto?, estamos retrocediendo un poco, estamos solamente deprotonando estas 4 especies, ¿cierto?, estos 4 aminoácidos. Vamos a calcular la carga neta y vamos a ver que en este caso tenemos 2 cargas positivas y 2 cargas negativas. En este caso, a pH 10, nosotros tenemos que este péptido ha llegado a su forma zwitteriónica. Entonces tiene una carga neta de 0. Ahora sabemos que entonces en un pH 10, bueno, les decía que es lo interesante, ¿cierto?, de este ejercicio, es que ustedes conocieran, ¿cierto?, de que en los péptidos vamos a tener solo los grupos alfa, ¿cierto?, del comienzo y del aminoácido de comienzo y del aminoácido final. Pero, ¿cierto?, los otros grupos son consumidos con el enlace peptídico que va a unir los aminoácidos. Eso es lo primero. Lo segundo es que para poder hacer estos cálculos, lo primero que hay que hacer es tener una lista ordenada, ¿cierto?, de los pK, de tal manera de menor a mayor, ¿cierto?, para poder ir haciendo esta titulación, si lo quisiéramos decir de esa manera, de cada aminoácido. Y posteriormente, cuando logramos encontrar la forma zwitteriónica, ¿cierto?, del péptido, solo después de eso podemos calcular el punto isoeléctrico, ¿cierto?, con aquellos pK que estén alrededor de la forma zwitteriónica, como en este caso. Eso, chicos, espero que haya quedado claro. Voy a dejarles los materiales que ya le había mencionado y otras cosas más en las siguientes páginas de este módulo. Cualquier duda que tengan, la idea es que la escriban en el foro disciplinario, porque de esa manera las preguntas pueden ser revisadas por sus compañeros y también pueden ser respondidas de manera colaborativa. La idea es que nosotros aprendamos en el fondo de manera colaborativa. Si hay algún compañero que quiere responder la pregunta, bienvenido sea, y ustedes mismos se pueden ir revisando y generar en el fondo un aprendizaje colaborativo. Eso es por ahora, nos vemos en la próxima clase y eso, que estén muy bien, cuídense.